Shalom, Jabrim. Les habla el rabino Joseph. Damos gracias al Eterno porque estamos otro día más en torno al comentario de la Parashá. Hoy día 24 de diciembre del 2021, corresponde al 20 de Tevet del año 5782 de la creación del mundo y tenemos una Parashá muy interesante. Inauguramos el libro, el Sefer Shemot, el libro de nombres, conocido en realidad en el mundo secular como Éxodo, porque evidentemente, ¿cierto?, el relato central de esta narrativa es el éxodo de los hijos de Israel de Egipto. Y, es una parashá donde se mezclan varios temas. Y va del capítulo 1, verso 1 al capítulo 6, verso 1. Lo que hay que recalcar es que en esta parashá nos vamos a encontrar ya con la génesis de la esclavitud. Los hijos de Israel, ¿cierto?, han descendido a Egipto, eh, se asentaron allá y en la parashá anterior muere, ¿cierto?, muere Jacob, en las parashot anteriores muere Jacob, muere José, y ya han pasado una buena cantidad de años, de manera que las cosas comienzan a cambiar. Comenzamos a ver, ¿cierto?, la formación de Am Israel como pueblo, y parece que ya comienzan los problemas y va a tener que el Santo Bendito, como siempre, intervenir en la historia de nuestras vidas. En esta ocasión, en la historia precisamente de la vida de Am Israel. Y dice así el Sefer Shemot, capítulo 1, verso 1: Be'ele Shemot, Bene Israel, Habaim Mizraima. Estos son los nombres de los hijos de Israel que bajaron a Egipto. Y quisiera centrarme eh, en un par de comentarios que a mí me parecen, ¿cierto?, me parecen interesantes. Esta para allá lo que va a ver también es el tema, ¿cierto?, de la identidad. En términos generales y apoyado, ¿cierto?, con la historia y la narrativa del Brit Hadashah, el mundo está representado en esta historia como Mizraim. Y nuestro enemigo, el Satán, está representado por Faraón, por Paró. Y Am Israel corresponde, ¿cierto?, al pueblo del Santo bendito es. Entonces, tenemos que, con esa información, ¿cierto?, ya ir haciendo una especie de paralelismo entre, entre estas dos grandes ideas, para sacar, ¿cierto?, lo que el Eterno quiera para nosotros, ¿cierto?, para esta semana. Esta para allá habla, ¿cierto?, sobre la libertad y la esclavitud, y la posterior, ¿cierto?, las parashot que viene posterior, liberación. Una cosa es la libertad, otra es la esclavitud, otra es la liberación. Para entender esto debemos, ¿cierto?, retroceder un poco perdón, y recordar que en las parashot anteriores el patriarca Jacob, cuando es notificado, informado de que José está vivo y que él es señor de todo Egipto, él no quiere descender. Él eh, se mueve del lugar de donde él se encontraba y se dirige hacia Beersheba. En Beersheba edifica un altar y dice la escritura: e invocó el nombre de Hashem, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y cosa curiosa, pero no dice el Dios de él, el Dios de Jacob, sino que se queda en el Dios de Abraham y en el Dios de Isaac. Eso lo explicamos, me parece que en la práctica anterior. Y cuando ahí él invoca el nombre de Hashem, la escritura dice que en sueño
el Santo Benito le habla y le dice que baje a Egipto, que no se preocupe, que baje tranquilo, porque después de unos años Hashem lo va a hacer subir nuevamente a la tierra de Canaán. Y la pregunta es, ¿por qué él no quería bajar? ¿Por qué él no quería descender? Ya la palabra descender, ¿cierto? A Egipto, o la idea de descender a Egipto, ya es fuerte, de por sí ya es fuerte. Entonces, ¿por qué el patriarca Jacob no quería bajar a Egipto? Bueno, la narrativa nos enseña que él había, ¿cierto?, recibido una comitiva, carros, ¿cierto?, ropas, comida y regalos de parte de José, eh, y la invitación de descender a Egipto y morar allá. Y lo que explican nuestros sabios de bendita memoria es que él sabía o él intuía que era un viaje en primera clase hacia la esclavitud. Ya había estado años atrás, ¿cierto?, nuestro padre Jacob, lejos de la tierra de Canaán, y fueron, como lo dijo él, fueron años malos. Él consideró que eran años malos, a pesar de que él multiplicó, ¿cierto?, o se hizo de su fortuna y de sus esposas. Sin embargo, cuando es consultado por Faraón, él dice: son cortos y malos los años de mi peregrinación. Y fíjense en esto, él siempre habló de su vida como una peregrinación, y aquí está la clave. Aquí está la clave. Los hijos de Israel bajan a Egipto, y la pregunta es: ¿y a qué bajaron? Y la escritura, ¿cierto?, dice Lagur. Se supone que los hijos de Israel bajaron. Lagur significa residir temporalmente. Esa era la idea, ¿cierto? Esa fue la idea que tenía, era la idea que tenía Jacob en su mente, era la idea que siempre tuvo José en su mente. Cuando José va a morir, él le da, ¿cierto?, mandamiento a sus hermanos de que no dejen sus huesos en Egipto, que se los lleven. Cuando el Eterno les visite, dice: porque el Eterno les visitará. No dejen mis huesos acá, llévenme con ustedes. La idea era Lagur de Misraim, residir temporalmente, no olvidarse de que somos peregrinos. ¿Y qué dice la escritura? Dice: Vayeshev Jacob, se, se, se asentó, se asentó a Israel. Es decir, ellos dijeron: aquí nos vamos a quedar. Ya comenzaron a ver a Misraim, perdón, a Egipto como mi casa, como mi morada, como aquí voy a crecer, van a crecer mis hijos, voy a levantar mi casa, y, y aquí posiblemente el día de mañana voy a morir. Una de las cosas que nos llama la atención es que nuestros patriarcas siempre peregrinaron, incluso en su propia tierra, incluso en la tierra de Canaán. Ellos peregrinaron, no se dejaron llevar por esta idea ilusoria de que esta es mi casa. Entonces, los hijos de Israel, aquí bajaron a Egipto, a Lagur de Misraim, a residir temporalmente. ¿Qué terminaron haciendo ellos? Vayeshev a Israel, y se asentó Israel. Se asentaron los hijos de Israel. En esta para allá va a comenzar todo el proceso de, perdón, de esclavitud. Y la esclavitud, dicen nuestros sabios, dice el Hazal, va a ser progresiva y va a ser paulatina. Van a empezar de a poco, y de a poco, y de a poco, y de a poco, y debemos recordar cómo después, a lo largo de toda la historia, eh, los diferentes regímenes y mandatarios y tiranos que estuvieron sobre Israel comenzaron con este mismo proceso. Y quién sabe si nosotros ya hemos comenzado con este mismo proceso, un proceso de esclavitud paulatina, y es tan paulatino y, y tan calmado que no lo notamos. Y ya aquí han pasado, ¿cierto?,
una buena cantidad de años y encontramos con que se levanta un faraón nuevo que no conocía a José y comienza este proceso de esclavitud. Dice la escritura que con el pretexto, ¿cierto?, de que por razones de seguridad vamos a esclavizar a esta gente porque los hijos de Israel se multiplican y se ha llenado de ellos la tierra, no sea cosa que el día de mañana se unan con nuestros enemigos y nos derroten en una batalla. Pero esa, ese temor y esa presunción era infundada, la verdad es que era infundada. Los hijos de Israel no eran un ejército, no eran, no eran hombres de arma. Y los hijos de Israel cuando bajan le dicen a Faraón, tus siervos son gente de pastoreo. Eso es lo que hacemos. No somos gente de espada, somos gente de vara y callado. Entonces, y todas estas cosas, ¿cierto? Uno las debe entender desde el punto de vista espiritual. Dijimos que Faraón representa, ¿cierto?, a el Satán, que va a intentar, primero, regalarnos un pasaje de primera clase para la esclavitud. Y nosotros, ¿cierto?, debemos estar atentos con eso. Y el proceso de esclavitud por parte del Satán para con nosotros va a ser muy paulatino, muy pausado, de manera que no nos demos cuenta. Entonces, aquí hay un tema que tiene que ver con la identidad. Cuando entramos en el relato del Éxodo y nos encontramos con la figura de Moisés. Y hay una discusión rabínica respecto, ¿cierto?, de la identidad de Moshe. Dice la escritura, nosotros conocimos, ¿cierto?, hemos conocido esta historia incluso por cintas en la televisión, qué sé yo, en el cine, y muestran a un Moshe muy identificado con Faraón. Eh, da para pensar cuando, cuando José se revela a sus hermanos, dice, Dios me ha hecho padre para Faraón. Dios me ha puesto por padre para Faraón. El Eterno me ha puesto como padre para Faraón. Sin embargo, algunos rabinos opinan que ya en la época de Moisés, Moisés pensaba que él era hijo de Faraón. Y el relato incluso dice, adelantándose y poniéndose un poco, cierto, a la defensiva, hijo de la hija. No en el libro de Hebreos. No optó por ser llamado, no prefirió ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió otra cosa. Entonces esta parasha tiene que ver con un tema de identidad. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos en realidad? Primero, ¿somos libres o somos esclavos? Eh, de partida todos nos consideramos libres. ¿Existe en realidad la libertad absoluta para el ser humano? Sea judío o sea gentil. O todos nosotros tenemos, ¿cierto?, un grado de esclavitud. ¿Qué tipo de esclavitud tenemos? ¿Cómo nos vemos nosotros ante esta idea? ¿Cómo me veo yo? ¿Me veo como un hombre libre? ¿Me veo como un hombre esclavo? Y, y para eso, ¿cierto? Tenemos que recordar lo que dice el capítulo 2 verso 11, ¿cierto? Dice, y creció Moshe y salió a sus hermanos. Vio, ¿cierto?, un egipcio que estaba luchando con un hebreo, pero ya había mencionado que había crecido. O sea, una persona puede crecer dos veces o se está refiriendo a otra cosa, ¿verdad? Rashi dice que él sabe que es hebreo y que ha, ¿cierto?, desarrollado una empatía con todos los hebreos, y a eso se podría referir que dice salió a sus hermanos. Y Rashi incluso va más allá diciendo que probablemente él haya sido capataz sobre sus hermanos, cosa que también se dio en la Alemania nazi. En cambio el Ramban, Ben Nachman, eh, tiende a explicarlo a explicar de que alguien le contó a Moisés quién era, cuál era su origen.
Y la verdad es que Egipto en ese entonces, ¿cierto? Era, bueno, era una ciudad, era un reino muy cosmopolita, de manera que las diferencias étnicas estaban dadas a diario y era muy común, en realidad. Y, y él, incluso en ese contexto, ¿cierto? Él guarda su hebraísmo, podríamos decir, ¿cierto? Eh, y llama la atención lo siguiente. Cuando él huye y llega, ¿cierto?, a la tierra de Midian, las hijas de Yitro, cuando le cuentan a su padre, dicen, un varón egipcio nos salvó. Y aquí quiero hacer yo, ¿cierto?, este juego de ideas. Las hijas de Yitro lo ven como egipcio. El copero de Faraón recordó el sueño que le interpretó José y dijo, en la cárcel yo conocí a un joven hebreo. ¿Qué es lo que nos hace hebreos? ¿Qué es lo que nos hace egipcios? ¿Cómo sabemos qué realmente somos? Y, y para eso tenemos que echar mano a lo que nos enseña nuestro santo Raboni, nuestro Mesías, que su mérito nos alcance. Dice, él dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos de él. Los sistemas de este mundo no van con nosotros. Las prioridades de este mundo no son nuestras prioridades. La identidad de este mundo no es nuestra. Mira lo que dijo nuestro bendito Mashiach. Dice, el mundo ama lo suyo. Y yo me pregunto, ¿cómo era considerado Moisés? ¿Lo querían? ¿No lo querían? ¿Lo amaban? ¿Lo despreciaban? ¿Sabían, cierto, que su origen no era egipcio, sino hebreo? Y nuestro bendito Mashiach dice, eh, en el mundo tendréis aflicciones, porque el mundo ama lo suyo, y vosotros no sois del mundo. Ustedes no son de Egipto. Egipto ama a los egipcios, y ustedes son hebreos. Entonces, esta para allá nos habla de eso. Nos habla de quiénes somos, de nuestra identidad. La verdad es que nos conecta con nuestra esencia. Y debiéramos permitir al Santo bendito es que en su misericordia nos haga reparar en esto. La Escritura dice que Faraón hizo esclavos a los hijos de Israel y los puso a trabajar en los ladrillos, a construir con ladrillos. ¿Y por qué hizo él que los hijos de Israel trabajaran con ladrillos, si en realidad los egipcios no fabricaban ladrillos, no trabajaban ladrillos, trabajaban piedra? Y la explicación que dan nuestros sabios de bendita memoria quizás sea pertinente para redondear esta idea. Egipto era inundado 2 veces al año, en forma natural por el Nilo, por las crecidas del Nilo. De manera que el terreno era, cierto, pantanoso. Y los rabinos dicen, quizá los hijos de Israel trabajaban todo el día poniendo ladrillo en un terreno pantanoso y el otro día estaban todos los ladrillos hundidos en el barro. Tenían que volver a ponerlo. Y eso nos enseña en el fondo de esta idea interesante. Nos a lo mejor hemos llegado a desarrollar a lo mejor una identidad con el mundo, con Egipto, y a trabajar en Egipto y a malgastar nuestras energías en Egipto sin entender que todo el trabajo que hagamos en Egipto no nos va a dar ningún fruto. Va a dar la impresión de que estamos construyendo algo, pero al otro día vamos a tener que volver a construirlo y va a ser un trabajo constante. La idea de Faraón siempre fue mantener al pueblo ocupado para que no piense en la libertad.
¿Cuál es la idea del enemigo de nuestras vidas, de nuestras almas? Precisamente eso, mantenernos ocupados. Y por eso es tan importante la idea de nuestro Mesías. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Bendito sea su nombre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Para zanjar el tema, si somos esclavos o no, si somos libres o no, si somos egipcios o somos hebreos, necesitamos hablar con nuestro Mesías. Que Él nos cuente, porque Él nos conoce. ¿Quiénes somos? ¿Qué somos? El día que nosotros conozcamos la verdad, vamos a ser verdaderamente libres. Cuando una persona reconoce que tiene un grado de esclavitud o un grado de dependencia, luego entonces la imagen de un Goel, de un Redentor, se hace, la verdad, muy, muy necesaria. Que el Eterno nos permita entenderlo, entender esto, y el Eterno nos permita valorar la libertad, que según todos es uno de los dones más grandes que el Eterno le ha dado al hombre. Y explicaba yo en el shiur, en la clase de la semana, nos dio incluso el poder de vivir como si Él no existiera. Que el Eterno nos bendiga, que sepamos valorar lo que Él nos ha dado y que nunca lleguemos, Haz Shalom, lo aleinu, que así no ocurra, a ningún grado de esclavitud, que así el Eterno lo permita. Hashem les bendiga, Shabbat Shalom.